Buena tarde. En esta ocasión estamos iniciando la plática a estas horas de la tarde. Probablemente ustedes no saben si es tarde, mañana o noche. Estamos todavía en los momentos críticos de la problemática de la pandemia que nos está asusando a todos en el que vivimos, por el cual estamos nosotros transmitiendo por medio de una grabación a lo que serían lo más importante, que serían ustedes. Esperemos nosotros seguir contando con la aprobación de ustedes y continuaremos nosotros en Hacking Page divulgando los conocimientos que creemos nosotros importantes para los tratamientos de ortodoncia. Permítanme iniciar el día de hoy la continuación de nuestra plática con respecto a una última transparencia que vimos el mes pasado, en donde estábamos viendo el aspecto y la importancia de la ortodoncia preventiva e interceptiva para los tratamientos en su momento que puedan determinarse, y de esa manera también evitar en futuros situaciones extracciones de dientes permanentes en nuestros pacientes. No siempre podemos obtener nosotros tratamientos sin extracciones, porque como ustedes van a ver dentro de unos momentos en el apoyo de las transparencias que traemos con ustedes, será necesario el estar analizando y diagnosticando los planes del tratamiento que podremos nosotros estar estableciendo en nuestros pacientes. Vemos entonces la vía eruptiva anormal como tratamiento ortodóntico y tratamiento interceptivo a la retención dental. Decíamos entonces la importancia para nosotros el de poder atender tempranamente o antes de que aparezcan este tipo de problemática como la que están ustedes observando en la imagen, en donde la retención dentaria ha provocado que exista una rizoclasia, pérdida de la raíz del diente lateral superior del lado derecho, porque el motivo principal fue la retención del canino, y habíamos visto entonces las vías eruptivas, que son un factor importante para determinar en qué momento podremos nosotros intervenir y de esta manera evitar este tipo de problemática. Bien, con este otro concepto debemos nosotros, o pienso yo que deberíamos nosotros de mantenerlo constantemente en nuestras mentes como retención. Ayudemos a evitar posibles retenciones dentarias. Es más fácil que corregir. Y nosotros volvemos a observar la imagen radiográfica que tenemos. Veremos entonces en muchas ocasiones estas retenciones dentarias provocan, insisto, pérdida radicular en un factor importante, y en muchas ocasiones vamos a tener la necesidad de sacrificar el diente afectado. En este caso sería, insistimos, el diente lateral superior. Decíamos nosotros entonces, es más fácil el que tengamos nosotros la intercepción y la prevención a que tengamos nosotros que estar utilizando algunas otras alternativas y sobre todo pérdida de dientes permanentes en nuestros pacientes. Como introducción decíamos, para nosotros es importante el que tengamos nosotros los conceptos de la cronología de la erupción dental permanente. Es para nosotros importantísimo el que aproximadamente sepamos nosotros las edades aproximadas que aparecen la dentición permanente en la cavidad oral. Y estaremos viendo entonces
que los incisivos centrales, tanto el superior como el inferior, van a aparecer, los superiores entre los 7 y 8 años de edad, desde el punto de vista cronológico de nuestros pacientes, y los inferiores entre 6 y 7 años. Recordemos nosotros que los dientes inferiores normalmente anteceden a la erupción de los dientes antagonistas superiores, más o menos entre unos 6, máximo a 1 año. Esto es importante el estar analizando porque en ocasión podemos estar viendo que puedan aparecer en boca antes algunos dientes que no corresponderían desde el punto de vista de la cronología ni desde el punto de vista de la secuencia de erupción dentaria. Luego, entonces, vemos a los incisivos laterales. Los superiores tienen una relación aparentemente de entre los 8 y 9 años en la erupción dental en cavidad oral, y los inferiores entre los 7 y 8 años. Los caninos que comentábamos la vez anterior, que son para mí un factor importantísimo el que nosotros estemos analizando las vías eruptivas de estos caninos, porque son dos conceptos que creo yo podría yo estar comentando con ustedes que tengan un factor clínico importante, que será, en primera instancia, los caninos inferiores aproximadamente estarán erupcionando entre los 9 y 10 años de edad, y los caninos superiores entre 11 y 12 años. Probablemente algunas situaciones se pueden adelantar ligeramente, no es específica exacta la edad aproximada que decimos nosotros en estos momentos de la erupción dentaria. Pero sí, e insisto, sí es importante porque un concepto clínico en los caninos inferiores que puede ser que provoquen la pérdida temprana del canino temporal debido a la falta de espacio en el segmento anterior inferior, y que en la erupción del lateral inferior provoque la pérdida parcial o total de la raíz del canino inferior, y esto vaya a provocar entonces que tengamos nosotros una disminución en los tiempos de erupción, quiero decir, de que en lugar de que esté apareciendo entre los 9 años, dependiendo si son niños o niñas, entre los 9 y 10 años de edad, estén apareciendo ligeramente retrasados debido a que ya no existe la guía eruptiva, y también pueda provocar ligera modificación de las vías eruptivas de los caninos inferiores. Con respecto a los caninos superiores, que es más común que los inferiores, que se modifiquen sus vías eruptivas, y esto entonces vaya a ocasionar, como veíamos hace unos momentos en la imagen anterior, pérdida radicular de los dientes contiguos a nuestros caninos. Bien, pasando a la zona de premolares, los primeros premolares en el superior entre los 10 y 11 años, y en el inferior entre los 12 años. En los segundos premolares, 10 a 12 años los superiores, y 11 a 12 años. Aquí hay ciertos cambios, modificaciones. Debemos nosotros también tomar en cuenta mucho lo que es el aspecto de la secuencia de erupción. Para nosotros es importante en esta situación. Aquí tengo un error aparentemente en las imágenes, porque se me intercambiaron los datos. Decíamos nosotros que los inferiores anteceden ligeramente a los superiores, y es por eso que nosotros debemos estar indicando que los premolares inferiores van a erupcionar ligeramente antes que los superiores. Aquí hay un error en la imagen. El primer molar en los superiores lo tenemos tanto a los de 6 a 7 años, y los inferiores igualmente de 6 a 7 años. Y aquí lo interesante es, insisto, en unos momentos más estar hablando sobre la
secuencia de erupción. Los segundos molares tendremos nosotros la edad de 12 a 13 años en los superiores y de 11 a 13 años en los inferiores. Existe mucha situación de diferencias en edades. Esto es importante el que tengamos nosotros, acordémonos entonces de que manejamos nosotros tres tipos de edades. La edad dental, la edad esqueletal y la edad cronológica. Estos conceptos dentro de un momento vamos a estarlo todavía explicándolos un poco mejor. La secuencia de erupción dental permanente, tan importante es el conocer aproximadamente cuándo van a aparecer nuestros dientes en boca, pero también es muy importante que sepamos nosotros aproximadamente cuál es la secuencia de erupción dental en los permanentes. Y aquí debemos también estar acotando de que las niñas van a aparecer ligeramente antes la erupción de nuestros dientes permanentes que en los niños. También debemos de estar considerando muchos factores, otros factores, no nada más el sexo, pero en este caso es importante, dentro de lo que nos está dando la información, la transparencia, de que en las niñas aparece ligeramente anterior los dientes que en los niños. Una situación. Y otro aspecto importante es el hecho de que no necesariamente aparecen al mismo tiempo los dientes homólogos. Por ejemplo, estamos hablando en este caso en los molares inferiores, en el sexo femenino. Entonces estaremos viendo que esto es dentro de lo que es los promedios. Normalmente, según estas imágenes, van a aparecer primeramente el molar inferior izquierdo y posterior unos meses después los molares derechos. De igual manera, entonces estaremos hablando en los superiores. Y como estábamos comentando en su momento, tanto los molares, los dientes inferiores, tanto en niñas como en niños, aparecen ligeramente antes. Ahora bien, la secuencia de erupción para nosotros, decíamos, tan importante es de que debemos de estar conscientes de que los primeros dientes en aparecer permanentes en la cavidad oral serán los primeros molares inferiores, dependiendo también si van a ser superiores o inferiores. Si nosotros nos vamos a la secuencia de erupción de los dientes inferiores, estaremos hablando de que el primer diente en aparecer permanente es el primer molar, seguido por los incisivos central, después el incisivo lateral. Normalmente entre un 65 y un 75% aparecen los caninos, posteriormente los primeros premolares, los segundos premolares y finalmente el segundo molar, para que terminemos con la erupción de los terceros molares. Y en los superiores, normalmente la secuencia de erupción será el primer molar, el incisivo central, el incisivo lateral, y aquí va a haber una modificación en la secuencia de erupción entre los superiores y los inferiores, que en los caninos, en los dientes superiores, en lugar de que aparezca primero el canino, va a aparecer primero el primer premolar, posteriormente va a aparecer el canino, seguidamente el segundo premolar y para terminar los segundos molares. En muchas ocasiones podremos tener en nuestros pacientes la presencia de los terceros molares y en otros los terceros molares serán los dientes que queden retenidos. Decíamos, para nosotros es muy importante la secuencia porque también podemos darnos cuenta si está presentándose algún problema dentro de los aspectos de erupción dentaria y que debemos desde el punto de vista clínico tener en cuenta para que en su momento podamos nosotros obtener de otros elementos auxiliares, en este caso básicos serían las radiografías, para determinar si esa vía eruptiva no se ha modificado.
Entonces, tenemos nosotros que normalmente, entonces, los dientes inferiores aparecen un poco antes que los dientes superiores y la secuencia, insistimos, será los primeros molares, y estamos hablando de los inferiores, primeros molares, incisivos inferiores centrales, los laterales, los caninos, el primer premolar y el segundo premolar, tanto derecho como izquierdo. Y en los dientes superiores será el primer molar, el incisivo central, el incisivo lateral, el primer premolar, posteriormente el canino, luego el segundo premolar, el segundo molar y en sus casos los terceros molares. Ahora bien, ya entrando específicamente a lo que continuaríamos nosotros del mes pasado, sería la vía eruptiva normal. Esta vía eruptiva normal, nosotros debemos de tener conocimiento de los factores etiológicos desde el punto de vista clínico, que es el aspecto que estamos el día de hoy atacando, será la ausencia de espacios de desarrollo. Es común que tengamos nosotros se presenten los espacios de desarrollo en la dentición temporal, y esto es debido a que va a existir un aumento en las dimensiones, tanto transversales de nuestras bases apicales, que va a provocar que se presente la diastemata en general de la dentición temporal, pero máximo a la edad de los 3, 4 años. Ya más edad de esta, ya no vamos a poder esperar a que exista un crecimiento importante transversal de las bases apicales. Y desde el punto de vista clínico, decíamos, en muchas ocasiones ya nuestros pacientes no llegarán a nuestra clínica en las condiciones que estamos observando en las transparencias. Estaremos observando probablemente ya falta de espacio, apiñamiento, giros. Y aquí el factor importante que podemos nosotros estar considerando será la información que obtengamos nosotros de parte de los padres. En muchas ocasiones los padres nos podrán comentar que en la dentición temporal nos dirán que los dientes de leche de sus bebés, de sus hijos, siempre estuvieron muy parejitos y muy juntitos. Y después, en el momento en que empezaron a aparecer los dientes permanentes, va a existir entonces la presencia o la formación de apiñamiento en la dentición mixta. Allí estaremos nosotros entonces considerando el hecho de que normalmente las dimensiones, como ustedes bien saben, las dimensiones mesiodistales de nuestros dientes permanentes son más amplias que los dientes temporales, a excepción de los segundos molares temporales, ya sean inferiores o superiores. De ahí que podríamos nosotros estar considerando que en pacientes que todavía en la clínica se presenten con estas consideraciones de que no existan espacios de desarrollo, podremos estar pensando que en un futuro podríamos tener falta de espacio. Sin embargo, también hay que estar considerando el tamaño de la dentición permanente que pueda estar, pueda presentarse posterior en este tipo de pacientes, porque podemos nosotros tener también pequeños mesiodistalmente hablando, y puedan estar considerándose otros factores en el desarrollo de la dentición que podamos nosotros tomar en cuenta, y de esta manera poder obtener un espacio suficiente para poder ubicarlos en sus posiciones. Bien. Desde el punto de vista clínico, entonces estamos viendo la ausencia de espacio de desarrollo. También son casos raros, pero les estamos presentando en estos momentos aquí
la anquilosis de los temporales, en este caso los centrales superiores. Los dientes temporales superiores se anquilosaron y entonces lo que provocó entonces, es la erupción de los laterales primeramente y todavía la presencia de los temporales. Y los factores etiológicos que pueden provocar esta anquilosis pueden ser traumatismos. Normalmente son traumatismos directos en estos dientes que pueda provocar entonces la anquilosis de nuestros temporales. Esto es importante el determinar también por medio radiográfico si esta anquilosis o estos traumatismos que provocado esta anquilosis no hayan afectado la vía eruptiva de nuestros incisivos, en este caso en particular en nuestros incisivos centrales superiores. Otro factor importante que nosotros tenemos es, debido a la persistencia de los dientes temporales, esto puede ser provocado porque la vía del patrón eruptivo de los permanentes, en este caso estamos ejemplificando con el incisivo central superior derecho, pudo haberse modificado por la posición que se formó del germen o por algún traumatismo que haya provocado entonces modificación de la vía eruptiva de los, en este caso del central, y haya sido entonces una erupción más vestibular de lo normal y que provocara también entonces o la pérdida o la ausencia, perdón, de la resorción de la raíz del temporal, o también que se haya anquilosado ese diente y haya provocado entonces esa modificación de las vías eruptivas. También otro factor importante que quisiera estar contemplando con ustedes es que los segundos premolares inferiores, en muchas ocasiones el patrón eruptivo no es sobre el eje principal del diente temporal, en este caso del segundo molar. En muchas ocasiones, desde el punto de vista clínico, hemos observado que la vía eruptiva de los segundos premolares inferiores se puede modificar e irse hacia lo que sería exclusivamente la raíz distal, y de esta manera entonces tener una retención prolongada del segundo molar temporal, y esto vaya a ser la consecuencia, factor importante, por la cual tengamos una deficiencia en el arco dental mixto, y también pueda provocar entonces un apiñamiento en los caninos inferiores o modificación en la vía eruptiva de los segundos premolares, como lo estamos viendo en las imágenes inferiores. Estamos viendo en uno el giro bastante importante que se presentó ya en el premolar, y el otro la vía eruptiva hacia distal de nuestro segundo premolar. Estaremos nosotros analizando, insisto, debemos de tener cuidado de que en el análisis radiográfico que estemos interpretando de nuestros pacientes, ver que el diente sucedáneo realmente haya provocado la rizoplasia o pérdida de nuestras raíces de los temporales, y de esa manera entonces pueda exfoliarse normalmente el temporal. Pero estamos observando del lado izquierdo de nuestro paciente una vía eruptiva hacia distal, lo que provoca que exista falta de rizoplasia o pérdida radicular de la raíz mesial, y esto entonces pueda presentar una retención prolongada de nuestro diente temporal o una modificación específica de la vía eruptiva del segundo premolar, y que provoquemos nosotros que la posición normalmente vaya a aparecer polingual de ese segundo premolar. Otro de los factores, esto es muy común para nosotros el observarlo, es que se presente en nuestro consultorio
un paciente con estas características, en donde ya los papás se preocuparon porque aparecieron normalmente los dientes del izquierdo superiores, más no el incisivo central, y es muy común entonces, como ustedes bien lo saben, que esto se ha provocado por la presencia de supernumerarios, en este caso un mesiodén, que haya entonces hecho que nuestro incisivo central no haya tenido el espacio suficiente para poder erupcionar en cavidad oral y se haya quedado retenido. Es por eso que es importante el que nosotros estemos analizando si tenemos la oportunidad de estar viendo a nuestros pacientes, el hecho viéndolos periódicamente a nuestros pacientes, el hecho de la secuencia de erupción de nuestros dientes. Otro será entonces esta alteración de la secuencia eruptiva. Decíamos que es un factor para nosotros importante, es de que si yo tengo una retención prolongada de nuestro segundo molar temporal, entonces va a considerarse, se va a presentar una disminución del espacio del arco dental debido a que todavía se presenta nuestro segundo molar y en esos momentos tenemos una mayor cantidad de falta de espacio en el aspecto izquierdo que en el aspecto derecho de nuestro paciente en la arcada inferior. Es importante el que nosotros estemos conscientes de que la presencia de mayor tiempo de nuestros dientes temporales, insistimos, tengamos nosotros la posibilidad de estar eliminando en su momento adecuado estos dientes para que podamos nosotros contribuir a que no exista tantos problemas de apiñamiento, porque recordemos entonces que desde el punto de vista, yo de acuerdo con lo del doctor Moyes, él comentaba que la diferencia aproximadamente es de 1.9 de milímetros entre lo que es el diámetro mesiodistal del segundo premolar con respecto al segundo molar. Entonces, esos casi 2 milímetros que tenemos de diferencia en estos diámetros mesiodistales se va a repercutir entonces en la posición que tengamos nosotros del primero y del primer premolar y canino. Y de igual manera, si nosotros persiste la retención de nuestros segundos molares temporales superiores, también va, aunque es menor la dimensión que la diferencia de las dimensiones mesiodistales entre el temporal y el permanente o sucedáneo, tendremos también ciertos problemas en esas situaciones de persistencia de nuestros dientes temporales, en este caso de los segmentos posteriores. Y muy común es lo que tenemos nosotros, puede ser, al contrario de hace un momento, tengamos nosotros una pérdida prematura de dientes temporales. Y esto es muy importante que estemos analizando para poder, si es que se presente esta pérdida temprana de nuestros dientes posteriores, en estos particulares posteriores, pero cualquier otro diente, tengamos la posibilidad de colocar un mantenedor de espacio, ya sea unilateral o bilateral, y de esta manera conservar la dimensión de la arcada dentaria, que es una de las características importantes que debemos nosotros de estar siempre manteniendo para que de esta manera podamos tener un arco dental propio para las dimensiones de la dentición permanente o sucedánea. Esto es la consecuencia de no estar controlando las dimensiones de nuestros arcos. La consecuencia será entonces la falta de espacio para la aparición de nuestros dientes mesiales a nuestros molares permanentes. Y un factor importante, insistimos, son los tiempos. Si nosotros podemos atender tempranamente a estas características y en lugar de estar esperando, voy a regresar a una transparencia, en lugar de esperar a que aparezcan todos los dientes y tengamos la necesidad de hacer las extracciones y colocar
extracciones de dientes temporales y colocar un arco lingual o un recuperador de espacio, ya sea inferior o superior, podríamos nosotros, esta es una imagen anterior de nuestro paciente, lo pudimos obtener porque estas imágenes las obtuvimos de un caso específico de nuestro paciente que pudo tener los estudios anteriores al momento en que nosotros recibimos. Y ya teniendo entonces nuestros segundos molares ya erupcionando casi clínicamente, para nosotros va a ser más difícil la recuperación de espacios que hayamos nosotros tenido o perdido por la pérdida prematura de dientes temporales. Entonces, estos son factores etiológicos que nosotros debemos estar considerando. Luego vamos a tener que nuestras alternativas de tratamiento a tempranas edades, no necesariamente, insisto, la ortodoncia debemos estarla considerando como la utilización de aparatología específica para poder obtener ya sea recuperación de espacio, pérdida de espacios que tengamos nosotros remanentes, que tengamos nosotros la necesidad de hacer extracción. No, yo creo que aquí es muy importante que estemos considerando el hecho de que podemos nosotros estar interviniendo previamente a estos factores que se presenten y de esta manera evitar, insisto, el que tengamos la necesidad de hacer extracciones de dientes permanentes. Muy bien. Las alternativas de tratamiento que tenemos nosotros considerados serán, dependiendo de la edad cronológica, nosotros lo vamos a estar considerando, esta edad cronológica en la información que podamos nosotros recabar de la historia clínica. Después, la edad dental y la edad esqueletal. Solamente esto lo podemos estar considerando desde el punto de vista radiográfico. Para poder nosotros tener una alternativa de tratamiento, debemos nosotros de manejar estos tres tipos de edades que normalmente debemos nosotros estar considerando en denticiones tanto temporales como mixtas. Y estamos hablando de la dentición mixta, que la estamos considerando como una dentición mixta temprana, intermedia y tardía. Entre más temprano podamos nosotros estar considerando a nuestros pacientes y estarlos llevando desde el punto de vista clínico, menos problemas, pienso yo, podamos nosotros tener con respecto a obtener o mantener lo que serían las arcadas, la forma y la longitud de las arcadas dentales. Estamos considerando entonces la edad cronológica. No todos los niños por la misma edad aproximadamente vamos a tener las mismas situaciones en la posición de nuestros dientes. Decíamos, es muy flexible la aparición de nuestros dientes, más o menos es de un año, y un año en nuestros tratamientos es mucho tiempo. Por eso aquí estamos más o menos pasando, tenemos dos imágenes radiográficas de dos pacientes distintos, en donde en el lado izquierdo de nuestra pantalla estamos observando que es Jorge y tiene 9 años, 3 meses, y del lado derecho tenemos a Ciel, en donde tiene 9 años, 8 meses, los dos son niños, pero si podemos estar observando, entonces a los 9 años, 3 meses, con Jorge ya tenemos los 4 incisivos superiores, los 4 inferiores, y en el caso de Aciel solamente tenemos la presencia de 3 incisivos y también estaremos observando entonces la secuencia de erupción. La edad cronológica no es un factor básico para poder determinar si vamos a tener o no tener problemas en lo que sería
la secuencia o la vía eruptiva de nuestros dientes. Es necesario que tengamos nosotros un control en lo que sería la edad dental y en muchas ocasiones también lo que sería el aspecto de la edad esqueletal. Para eso también debemos de estar analizando, entonces, podemos nosotros estar en nuestro interrogatorio analizando los tres aspectos. Preguntar a los papás aproximadamente a qué edad aparecieron los primeros dientes temporales o de leche, y en base a esto también si hay presencia temprana de la erupción dental de los temporales. Normalmente la erupción de los dientes permanentes estarán en tiempo de los promedios que nosotros estábamos comentando en un principio. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta nuestras alternativas de tratamiento, si nosotros ya analizamos a nuestros pacientes, debemos estar considerando esta situación. Volvemos a lo mismo, las vías eruptivas. Tendremos nosotros, aunque la imagen en este caso se ve, no se ve, está oscura, estamos observando, sí, una imagen de un incisivo central superior del lado izquierdo, en donde viene una posición horizontal. ¿Cuáles serían para nosotros las alternativas de tratamiento? Entonces, básicamente, después de estar analizando nuestros casos, será extracciones programadas. Extracciones programadas que en otras situaciones se pueden llamar extracciones o tratamientos de extracciones secuenciales o tratamientos de extracción seriada, que en otros conceptos le están denominando. Yo les llamo extracciones programadas porque debemos estar, insisto, analizando las vías eruptivas. Y esto es lo que debemos hacer. Debemos nosotros de analizar, hacer un buen estudio radiográfico y ver si existe una longitud adecuada del arco dental. Tenemos nosotros un arco basal también adecuado, el tamaño de nuestros dientes permanentes, la secuencia de erupción, los tiempos de erupción, y en este caso, si nosotros decidimos que existe una diferencia, debemos de estar analizando cuál es la diferencia en milímetros que tenemos nosotros, y aquí las alternativas podrán ser, como están observando ustedes, hicimos extracción de los caninos temporales, hubo necesidad de hacer la extracción del canino temporal, perdón, del primer molar temporal inferior derecho antes. ¿Por qué? Porque teníamos la necesidad de que pudiera aparecer tempranamente nuestro premolar y dar espacio a que la vía eruptiva de nuestro canino se modificara. Posterior a esto ya habíamos nosotros determinado que la longitud de la arcada dental mixta iba a ser deficiente, y fue por esto que programamos nosotros un tratamiento de extracción seriada, en donde hubo ya la necesidad de hacer las extracciones de los primeros premolares. Hace un momento veíamos, voy a retrasar una imágenes. Aquí vemos la presencia de nuestro primer molar temporal, la presencia de nuestros premolares, pero la falta de espacio definitiva para los dientes completos de la arcada inferior, y fue por eso que decidimos nosotros hacer o mandar realizar la enucleación de los primeros premolares, con lo que nosotros provocamos por medio de esa extracción programada, modificar las vías eruptivas de nuestros caninos inferiores y nosotros lograr, sin el tener que estar colocando aparatología específica ortodóntica, o sea, ya sean brackets o ligado de los caninos, la modificación de la vía eruptiva, y podemos nosotros estar viendo cómo tuvimos la oportunidad de evitar colocar ligaduras o brackets directos a nuestros caninos, y logramos entonces
la posición adecuada en las arcadas dentarias, en este caso en particular en los caninos en la arcada inferior. Otra alternativa que tenemos nosotros de tratamiento será la tracción dentaria o la colocación de aparatología específica, brackets, en nuestros caninos. En este caso vamos a pasar un caso de caninos superiores en donde tenemos una vía eruptiva no adecuada. Estamos viendo el canino superior del lado izquierdo. Tenemos que está sobre el eje longitudinal del lateral. Estamos observando entonces una radiografía posterior en donde la inclinación de la vía eruptiva del canino superior del lado izquierdo estamos observando que se continúa o se ha incrementado ligeramente más hacia la línea media. Fue en esos momentos entonces en lo que decidimos nosotros el mandar ligar, porque estaba muy alto en nuestros caninos, el mandar ligar a nuestro canino superior del lado izquierdo y tratar de modificar la vía eruptiva. Y logramos, sin hacer extracciones de dientes permanentes, en este caso, la posición adecuada de nuestros dientes. Aquí debemos estar viendo también, entonces, que del lado opuesto teníamos nosotros una vía eruptiva no adecuada al segundo premolar y hubo necesidad entonces de poder de sacrificar. Insisto, no siempre podemos nosotros llevar a un buen término sin extracciones dentarias a nuestros pacientes. Y control de fuerzas peribucales. Tenemos nosotros entonces es importante no olvidarnos de las influencias que puedan tener la actividad muscular o orofacial y pueda provocar este tipo de situaciones. Tenemos nosotros entonces, no es tan común, es más común ver los laterales superiores que aparezcan por palatino que por vestibular, pero puede presentar. Entonces vemos que al nosotros tener posibilidad de estar eliminando dientes temporales en sus momentos, las fuerzas peribucales, en este caso serían de los orbiculares superiores, estar llevando a una mejor posición sin aparatología convencional ortodóntica. Y el control de espacios, ¿verdad? El control de espacios es importantísimo el que tengamos nosotros la posibilidad de mantener los espacios, si es posible recuperar los espacios y si no es posible, entonces en lo que comentábamos, en las extracciones programadas para poder tener un menor tiempo en los tratamientos. Es por eso que debemos nosotros de estar observando clínicamente a nuestros pacientes y si tenemos esas características, estamos teniendo la problemática de que en un futuro vamos a tener problemas de espacio. Esto es, en muchas ocasiones se presentan estas características en donde los papás de los pacientes nos indican que tenían muy derechitos los dientes, sí, pero en este caso, los dientes permanentes son muy amplios. Hace un momento decíamos, aquí son los incisivos centrales, ya hubo pérdida prematura del lateral, y esta es la cuestión radiográfica. Vienen girados nuestros laterales, hubo necesidad entonces de colocar aparatología de un mantenedor de espacio para ir eliminando dientes. Si no hacemos esto tempranamente, lo que debemos de estar esperando en nuestros pacientes, aunque no es el mismo paciente, es esto. Muy bien, estos son lo que nosotros podemos estar evitando. Si nosotros sabemos manejar los aspectos de secuencia de erupción, el conocimiento de la época de erupción, la edad cronológica, la edad esqueletal y la edad dental, evitaremos nosotros en muchas situaciones extracciones dentarias. Por eso mismo quiero entonces concluir este tema el día de hoy
con la reflexión de que en ortodoncia no quiere decir que exista solamente la ortodoncia correctiva, tenemos nosotros la necesidad de tener la oportunidad de dar a nuestros pacientes toda la gama de tratamientos preventivos e interceptivos. A todos ustedes, nuevamente, yo les agradezco mucho el hecho de que nos estén acompañando y siguiendo en estas transmisiones, en este caso todavía diferidas, pero con muchísimo gusto estaremos, insisto, por medio de la compañía Kimpage, tratando de llegar hasta sus consultorios o sus hogares. Y lo único que les pedimos, como siempre, es, por favor, cuídense ustedes y en medio de este problema que estamos enfrentando, en el tratamiento de sus pacientes, siempre tengan cuidado sobre tanto exponerse ustedes como exponer a sus pacientes. A ustedes, muchísimas gracias nuevamente por el día de hoy. Gracias. Buena tarde.